¿Está? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vivo de Historiando en el Aire. Soy Ignacio Montaño, el conductor de este programa histórico, y hoy, 24 de marzo, creo que ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de una fecha polémica, pero que es necesaria hablarla porque no hay ningún medio de comunicación que hable desde el punto de vista histórico verdadero. Tienden a tergiversarlo, tienden a mentir, y todo tiene una finalidad. Y esa finalidad claramente podemos traducirlas en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales y claramente en términos culturales, porque si no fuese por la cultura, no podrían hacer todo lo que hacen hoy. Antes que nada, ¿entró alguien? Bien, preguntale a esa persona si me escucho bien. Porque si estoy hablando yo y no se está escuchando, estamos desperdiciando información. Pero bueno, y cuidado con apretar mucho que por ahí te vas al perfil, no volvés y eso. Pero bueno, estoy grabando con datos, así que puede ser que haya algún error de conexión o eso. Pero bueno, lo importante, díganme si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos más para empezar a... ¿Qué pasó? ¿No se escucha bien? ¿Sí o no? Ah, se escucha bien. Bien, perfecto. Eso es lo único que me deja tranquilo. Estos 5 minutos son para saber si se escucha bien, ¿no? Y para que se vaya sumando la gente que dio like, que dijo que quiero participar y eso. Como verán, también estamos en una de las plazas principales de la ciudad de San Vicente, zona sur. Si querés podés girar alrededor para que vea la gente dónde estamos. Enfrente de la maldita intendencia. Ya la gente está viendo, ¿no?, dónde estamos. Hola. Ahora a girar. Bien. ¿Cómo andamos de conexión? ¿Bien? Perfecto. Bueno, esperamos 3 minutos más y arrancamos. ¿Cuántas personas hay? Importante cómo se trata el tema en los terciarios. ¿Cómo se llama esa persona? Gisela. Gisela, totalmente de acuerdo. ¿Gisela cuánto? ¿Por casualidad es Gisela Maya? Ah, hola Gisela, ¿cómo andás? Una alumna mía. Sí, totalmente. Creo que no solamente esto trasciende los niveles académicos, también vamos al nivel primario y secundario y vemos que hay un adoctrinamiento total sobre el tema. Por eso decidí venir acá. Ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, lo importante es que el 24 de marzo voy a ser uno de los pocos medios no oficiales que van a hablar sobre el tema. Porque Canal 13, TN, C5N, Crónica, A24, etcétera, etcétera, todos hablan de una historia tergiversada. Todos hablan de una historia que no ocurrió, pero que sin lugar a dudas contribuye a sus fines de corrupción. Porque claramente hay una gran corrupción. Y estoy enfrente de la intendencia también porque ellos también, al igual que la gran mayoría de las intendencias, colaboran con esta mierda. Con esta gran mentira histórica, que para mí es la mentira más grande de toda la historia. Ya vamos a explicar por qué. ¿Cuántas personas son? ¿18? Perfecto. Me dijo que somos 40.000 personas. Bien. Bien, entonces si ya son 18 personas, empecemos a hablar sobre el tema. Primero que todo, 24 de marzo de 1976. ¿Qué estamos acostumbrados a escuchar nosotros? Un plan sistemático de exterminio. Estamos acostumbrados a escuchar, se impuso un modelo económico neoliberal, se desaparecía a la gente por pensar distinto. ¿Qué más? Un montón de estupideces que no pueden ser comprobadas todavía con su debida documentación. En cambio, de lo que yo voy a hablar hoy, sí lo puedo comprobar con su documentación y yo se las voy a dar para que las busquen, aunque ya he hecho 8.500 videos respecto al tema en sí. Pero bueno, partamos de la base. Esto, la época oscura, sangrienta, que comienza en los 70, ¿realmente tiene su inicio el 24 de marzo de 1976? En primer lugar, les digo que no. No es que un día los militares se levantaron y vinieron, dijeron, che, queremos tomar el poder porque somos re malos, somos re capos, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos con todos los tanques del ejército. No, no es así, esa cosa hay que sacársela de la cabeza. Hay que, los docentes, si sos docente y me estás escuchando, dejá de enseñar con paca paca, porque eso es una mierda. Es una mierda que sirve para adoctrinar a los chicos. Sos docente y usás a Felipe Piña, no uses esa mierda. Felipe Piña no está acostumbrado a usar su debida documentación para comprobar las cosas. Antes de continuar, quiero decirles por qué estoy acá. Estoy acá porque lo que nos rodea
en este círculo, son esos pañuelos de mierda. Mira, mostraré los pañuelos de Plaza de Mayo, mostrando una victoria cultural de esta gente que evidentemente tiene un negocio con los pañuelos blancos, ¿no? Tiene un negocio. Los derechos humanos son un negocio mismo. Los derechos humanos no existen. Es decir, la batalla cultural hay que darla desde acá, desde sus puntos fuertes. Y acá, evidentemente, como mostré, allá está la Intendencia. Mirá, si querés mostrar la Intendencia. La Intendencia es uno de los que financia este negocio de corrupción. Obvio, estamos hablando de algo a nivel municipal. Esto es mucho más grande. Pero lo que quiero demostrar a modo de ejemplo es que no se jactan de contribuir con este negocio, con esta historia falsa. O sea, hacen la misma publicidad falsa de siempre. Pero bueno, alguien tiene que empezar a hablar de esto. Y ya somos varios. De hecho, al Congreso llegó Victoria Villarruel. Que bueno, no es de mi santa devoción Victoria Villarruel. Tengo muchas diferencias con ella. Pero algo que le acepto, y a medias, es que es la primera legisladora que se preocupa por las víctimas del terrorismo subversivo. Aunque ella no diga subversivo, sabemos que se trata del terrorismo subversivo. Porque es evidente que hoy en el poder hay montoneros. Tenemos el caso de Tayana, o los hijos de esos montoneros, como Guado de Pedro, cuya madre, Lucila Adela Révora, mató a una adolescente de 15 años llamada Paula Lambruschini, y cuya familia no tiene el servicio del Estado que le ofrecen a los desaparecidos. Dicho sea de paso, en el homenaje a los desaparecidos en el Museo de la Memoria no llegan ni a los 8.000. Y también ahí hay asesinos comprobados. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos al tema anterior. ¿Cuándo comienza esto? 24 de marzo de 1976 es una fecha que hay que empezar a sacarse la cabeza, en tanto en cuanto piensen en ella como el inicio de algo sangriento, algo que nunca debió haber pasado. Porque para que haya un 24 de marzo de 1976, necesariamente hay hechos que tenemos que indagar. Yo, como le dije hoy a una amiga en TikTok, a la Chimo, que si me está viendo le mando un saludo, las cosas comienzan, para mí, yo a modo de antecedente pondría 1943. Porque la Argentina conoce el gobierno del GO. No estoy hablando de un gobierno autoritario ni nada de eso, ni porque sea un gobierno militar ni nada, sino porque durante ese gobierno se formó un tipo de liderazgo verticalista. Es decir, el líder dice, los subalterno entre comillas, porque no es que estamos hablando de militares, estamos hablando de civiles, obedecen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Perón llega al poder, evidentemente va a tener contras, va a tener oposición, y esa oposición es la que lo va a sacar del poder en 1955, en junio primero, y después oficializa su salida en septiembre, donde asume Andrés Lonardi. Evidentemente, eso es algo que va a pasar, pero ya para ese entonces Perón ya tenía bien conformada su estructura verticalista, por lo que acá aparece lo que se llama la resistencia peronista. A ver, se los resumo porque no viene al tema. El peronismo, mejor dicho, Juan Domingo Perón gobernó la Argentina, aún fuera de la Argentina, es decir, en el exilio, con tres patas. La facción nacionalista del ejército, los sindicatos, por supuesto, que justamente eso comienza con la dictadura de GO, y por último la resistencia peronista. Si bien la resistencia peronista no es lo mismo que decir ERP, montoneros y demás, podemos decir que es un antecedente directo, porque ese cuerpo, esa estructura, esa forma de actuar es la que va a heredar Montonero después. Pasaron un montón de cosas, evidentemente, y la resistencia peronista cumplía su objetivo, porque en los 60, cuando gobernaban los radicales como Ilía, como Frondizi, bueno, al revés, Frondizi primero, Ilía después, hasta incluso los propios militares como José María Guido, después Juan Carlos Onganía, ni hablar de Juan Carlos Onganía, Leviston, Lanusse, todos tenían que tener el respaldo de Perón, ¿no? Entonces, cuando no se cumplía lo que Perón decía, ¿qué pasaba? Utilizaba a esas tres patas, la facción nacionalista del ejército, a los sindicatos y lo que nos interesa en el día de hoy, la resistencia peronista, ¿sí? La resistencia peronista ayudaba, salía a la calle a hacer quilombo. ¿Vieron cómo son hoy en día los piquetes el 9 de julio, que hay un piquete por día? Y si hay suerte, porque si no hay suerte tenés 800.000 piquetes por día, esos vagos de mierda que no hacen nunca nada y lo único que hacen es joderle la vida al ciudadano común y corriente. Bueno, todo eso tiene su
punto de partida y es ahí con la resistencia peronista. Claramente va a ir mutando y propongo otra fecha también. Propongo otro año, mejor dicho, 1959, con la Revolución Cubana, porque ahí como que se va empezando a mirar sin recelo a la izquierda. Porque recordemos, el peronismo no era de izquierda, para nada. No era de izquierda ni mucho más. A ver, podemos decir que económicamente comparte algo, pero hasta ahí nomás. Pero de izquierda no era. Sin embargo, ustedes saben cómo era Perón. Si me sirve, genial, venga. Es decir, mientras no estaba en el poder, iba a utilizar todos los medios habidos y por haber para poder adueñarse del poder, porque estaba en el exilio y como yo les dije, no había un poder real. Gobernaba quien decía Perón. Vamos. Estamos dando la vuelta para mostrarles también. Esta es la plaza característica de San Vicente. Ahí están los chorros de mierda de la intendencia, pero bueno, eso no importa, es otro tema. Después al final vamos a dar una conclusión al respecto. Vamos a leer comentarios también, por supuesto. Ahí, bueno, le quiero agradecer a Claudia que está detrás con el celular grabándome y demás, que ella va a ser la encargada de leer los comentarios porque obviamente no estoy viendo. Bueno, les decía, la resistencia peronista entonces fue eso. Sin embargo, podemos poner otro punto de inflexión que es la Revolución Cubana. Porque eso empezaron a... ¿Qué? ¿Anda mal? ¿No? Bueno, estamos haciendo una transmisión en vivo. ¿Cuántas personas hay? 20, perfecto. Bien. Mirá, creo que vos tenés el dedo ahí, soltalo que no se va a salir, Ya esto es una transmisión. Bueno. Bueno, les decía, la Revolución Cubana. Empezó a haber nuevas ideas. Empezó a dar nuevas ideas. La revolución ahora se hace en las zonas más rurales, se hace con los indígenas. De hecho, para un gran ejemplo de esto es el Che Guevara. Pueden leer los escritos del Che Guevara diciendo que es una guerra de guerrillas. Obviamente se van a ubicar en las zonas rurales, no tanto en las zonas urbanas. Por eso todo el accionar de los que pronto fueron los subversivos está en el norte del país, porque ahí habían zonas más rurales, estaban los pueblos originarios y demás. Así que eso vendría a plantear, no sé si el socialismo, porque el socialismo es más viejo que todos, sino la Revolución Cubana. Empezaron a surgir, bueno, obviamente Perón vio bien esta iniciativa cubana, de hecho él lo dice en un discurso que pueden buscar ustedes diciendo qué les parece Fidel Castro. Pero bueno, lo importante acá es que empieza a mostrar cómo es el poder, cómo se maneja el poder y cómo puede utilizar a lo que era el cuerpo de la resistencia peronista para su bien. Si a mí me llegan a preguntar antecedentes, como les dije, 1 de junio de 1943, porque como les dije antes, empieza un nuevo tipo de gobierno, es el 4 de junio de 1943, se ejerce un nuevo tipo de liderazgo, donde está el líder y están los subalternos, estructura verticalista, pero el antecedente real, para mí, de todo este tema que nos compete hoy, que es el 24 de marzo de 1976, es... la fecha para mí es el 1 de junio, julio, no me acuerdo, entre esos dos estaba, de 1964. ¿Estás sorprendido? ¿Sabías por qué te imaginas que digo esto? Bueno, te explico correctamente. Bueno, ya vemos un mural en homenaje a los héroes de Malvinas. Faltan algunos de acá San Vicente, pero bueno, son héroes, hay que respetarlos. ¿Por qué digo esa fecha, 1 de junio, julio? Reitero, no me acuerdo bien qué exactitud es, de 1964. Porque en esa fecha ocurrió el primer atentado terrorista de la historia en el norte del país, para ser específicos en Tucumán. La policía encontró un arsenal de armas, encontró bombas, ¿no? Esto ocurrió durante el gobierno de Ilía, ¿sí? Entonces, si bien no estaba Montoneros todavía, no estaba Lear, porque esos comienzan a partir de 1970, podemos decir que acá ya estaban dando un aviso. Y desde mi punto de vista, si Ilía no hubiese subestimado a la gravedad del asunto, a la gravedad del atentado, creo que se podría haber hecho algo más con respecto a la subversión que estaba empezando a dar su bautismo de fuego. A ver, las primeras acciones, podríamos decir. Vamos, sigamos dando la vuelta. Entonces, ahí comienza realmente todo este tema que tiene que ver con subversión, Fuerzas Armadas,
aunque algunos piensen que son fuerzas armadas malas, pero como la intendencia, ¿no? Que piensan eso, evidentemente gente que está en intendencia, que independientemente del gobierno en que esté, porque ahora está el Frente de Todos, puede estar Juntos por el Cambio, que van a hacerle el mismo homenaje a los terroristas, siempre recibieron el gran apoyo de ellos. Pero bueno, sigamos. En 1970, ya en plena dictadura de Onganía, es asesinado Pedro Eugenio Aramburu, un bastión de la revolución libertadora, que los peronistas lo llaman fusiladora y desde mi punto de vista tienen sus motivos. Pero bueno, yo prefiero manejarme en términos historiográficos. O como decía Perón, la revolución gorila. ¿Sí? Lo asesinaron, bueno, Montoneros adjudicó el asesinato, por lo tanto ahí podríamos decir que estaban dándose a conocer. Perón quería a los montoneros, sí, los quería, al principio los quería, los llamaba jóvenes idealistas. Los llamaba jóvenes idealistas, pero digamos que el tema pasa un poco más por allá. A ver, como les dije, Perón iba a hacer todo lo posible para mantener el poder, ¿sí? Por lo tanto, acá no importaba realmente de qué ideología fuera, no importaba las acciones que cometieran, mientras le sirvieran a él, perfecto. Eso queda clarísimo. Hay bueno, no les voy a hablar de la presidencia de Levingston, que duró menos que los 4 presidentes de una semana del 2001. Tampoco les voy a hablar de Lanusse, del cual hice un vivo. Si te interesa el tema de Lanusse Perón, tengo un vivo hecho hace poco, donde hablamos sobre la Constitución y demás. Sino que ahora me voy a ver el tema de los atentados terroristas, del terrorismo subversivo. Recordemos que bueno, algunos vio mi transmisión sobre Lanusse. Recuerden que Lanusse, para mí, fue el que le puso más dolores de cabeza a Perón. Dolores de cabeza a Perón. Fue el que más obstaculizó, el que más lo hizo pensar. ¿Por qué? Para mí, por esa enmienda constitucional sancionada en 1972, en la cual decía que, a ver, puede postularse, Perón otra vez puede postularse, pero la persona que se postula a presidente tiene que residir por lo menos 2 años. Tiene que haber estado en el país los últimos 2 años. ¿Sí? Por lo tanto, acá le ponen condiciones a Perón. De hecho, Lanusse, para que vuelva Perón, con la esperanza de que éste elija un candidato y la gente solidaria de él, en donde dice, si Perón no vuelve es porque no le da el cuero, y ahí lo obliga a Perón a volver, Perón elige un candidato. Y para muchos fue una gran jugada política. Elige a Cámpora. Elige a Héctor Cámpora, ¿sí? Y la presidencia de Héctor Cámpora, podemos decir una presidencia asediada. Una presidencia asediada por varios factores: crisis económica, crisis social, crisis política. Digamos que ni siquiera llegaba a ser el títere de Perón. Y algunos dicen, y yo coincido con esta visión política propia de las ciencias políticas, porque proviene de un análisis de las ciencias políticas, eligió a Héctor Cámpora porque sabía que no iba a hacer ni la mitad de las cosas que iba a hacer él, le iba a ir mal y por lo tanto la gente iba a aclamar su regreso. Pero también Héctor Cámpora tenía muy buena relación con los montoneros. Los montoneros le llamaban el tío, como le llaman actualmente la Cámpora a Alberto Fernández, el tío. Lo importante es que Perón después vuelve y no les dio absolutamente nada a los terroristas, no les dio puestos en el gobierno, nada. Y es por eso que comienza el enfrentamiento. O sea, una vez que Perón vuelve al poder, ¿para qué va a necesitar a los montoneros? De ser jóvenes idealistas, ahora pasaron a ser terroristas criminales. De hecho, hay un discurso, creo que en los primeros días de enero, o no sé si los primeros días de enero, pero fue en enero de 1974, que él dice: hay que aniquilar al terrorismo criminal. ¿Sí? Así que eso es algo muy... Esto es para tener en cuenta, esto es una fuente. Yo les dije que le iba a mencionar fuente, bueno, ya le estoy mencionando bastante. Esa fuente es muy importante para entender la visión que tenía Perón, pero volvamos atrás. Volvamos un poco a la asunción de Perón a la primera magistratura otra vez. 2 días después de que fue elegido como presidente, el 25 de septiembre de 1973, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Vanessa está pidiendo para entrar a la transmisión. ¿Eh? Vanessa está pidiendo para entrar a la transmisión. No, seguramente lo ponen por equivocación, me ha pasado varias veces. Así que no aceptes a nadie, por ahora. Después al final de la transmisión vemos. A ver qué dice el comentario. ¿No pensás que Montonero surgió como un grupo
Yo considero que puede ser así, porque es verdad, Montoneros de hecho tenía su propia inteligencia, tenía sus propios órganos, tenía su propio órgano judicial. De hecho, el asesinato de Aramburu lo dictó el órgano judicial de Montoneros, es decir, actuaban como si tuviesen un estado, elementos y demás. Cuidado cuando cliqueás porque se te puede ir después. Cuidado, ¿eh? Bueno, pero sí, totalmente, puede ser, es una visión muy válida. Bueno, sigamos. ¿Sí? Bueno, 2 días después de que Perón gana... Che, ¿estás tocando algo? ¿Qué? Bueno, 2 días después de que Perón gana las elecciones en 1973, es asesinado José Ignacio Rucci. Un 25 de septiembre de 1973 es asesinado José Ignacio Rucci, que no solamente era un funcionario peronista, un político peronista, era un gran amigo de Perón. Y ahí Perón se lo empezó a tomar personal, político y personal. Se lo tomó personal. De hecho, ustedes saben que después da un discurso muy enérgico el 1 de mayo de 1974, donde les dice estúpidos que gritan, imberbes, entre otras cuestiones, ¿no? Que ahí ya podemos ver la ruptura pública. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía. Reitero, tenemos los primeros días de enero, o en el mes de enero de 1974, donde Perón da ese discurso en donde, condena a los que ahora son terroristas criminales. Los condena de una forma que eso se va a ver reflejado después en el campo de batalla, tanto durante su gobierno como del gobierno de Isabelita, que también era parte de él, pero bueno, él se murió y tuvo que asumir otra persona, porque recordemos que a la vicepresidencia había asumido su esposa Isabelita, que no tenía experiencia política en nada. Algunos dicen que la puso ahí justamente para que no le rompa las pelotas a Perón. Otra cosa importante es que durante 1973 se crea la AAA, que fue una idea de López Rega, pero que fue avalada por el Poder Ejecutivo. Está la firma de Perón, así que es innegable eso. Pero bueno, son órganos que se encargaron de combatir a lo que, reitero, a lo que el peronismo ahora ya no consideraba jóvenes idealistas, sino terrorismo criminal. Que esto lo vamos a traducir en terrorismo subversivo, en la subversión que nuestros héroes combatieron, a pesar de que hoy sean enjuiciados de una forma ilógica y demás. ¿Cuántas personas son en vivo? Perfecto, sigamos. Ahora sí podemos... antes de ir al 1 de mayo, hablemos del 24 de abril de 1974. ¿Qué pasó el 24 de abril de 1974? ¿Qué pasó? Ustedes estarán preguntando, ¿conozco esa fecha? Y bueno, son documentos que no se van a conocer, pero que evidentemente está. El 24 de abril de 1974 hay un decreto secreto del Poder Ejecutivo, claramente, en donde se pide explícitamente, en donde Perón pide explícitamente ayuda a todas las instituciones habidas y por haber, ministerios, secretarías, etcétera, etcétera, para combatir a muerte a la subversión que se estaba volviendo un dolor de cabeza para ellos, ¿sí? Es decir, ya el 24 de abril tenemos otra fuente, el decreto secreto presidencial. Está la imagen, si ustedes quieren me pueden pedir el documento. Y si no me creen a mí, vayan al Archivo General de la Nación, que lo van a poder encontrar. Por suerte todo está digitalizado. Y antes de que me digan, pero ese documento puede estar falsificado. No, falsificar un documento de ese rigor puede ser una actitud condenable desde el punto de vista judicial. Por lo tanto, esa persona que publicó los decretos no tuvo causas ni nada. Y de hecho, yo saqué la fuente de la nota de Infobae, que te muestra la imagen con el decreto del 24 de abril de 1974. Es decir, 24 de abril de 1974 vemos uno de los decretos secretos que lanzó Juan Domingo Perón durante la presidencia para luchar contra la subversión. Esa subversión de la que nadie habla, ¿sí? 1 de mayo de 1974, como les mencioné antes, se produce el discurso, el famoso discurso enérgico, en el cual sigue condenando a los guerrilleros. Recuerden, ¿no? A Perón todavía estaba muy latente en Perón el recuerdo de José Ignacio Rucci, y les reitero, no solamente porque fue un político asesinado en manos de la subversión, sino porque era su amigo personal. Por lo tanto, digamos que el discurso enérgico y agresivo que dio Perón
el 1 de mayo de 1974, después de 21 años. Es un discurso también que refleja lo dolido que estaba Perón por la muerte de su amigo. De hecho, él dice explícitamente que suene el escarmiento. Y ahí es cuando los montoneros que estaban ahí, que dicho sea de paso, estaban presentes en oposición al gobierno nacional, cantando, ¿no? Por ejemplo, le cantaban esa canción que decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorila el gobierno popular. También arremetían contra Isabelita, ¿no? Mencionando en un cántico a Evita. De hecho, los montoneros cantaban: Perón, Evita, la patria socialista. Y los propios peronistas, pero los peronistas de verdad y no los montoneros, tapaban ese cántico con otro que decía: Perón, Evita, la patria peronista. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos otra fuente, porque un discurso también es una fuente donde Perón condena la subversión. ¿Y esto qué? ¿Esto es en 1976? No, como les dije al principio de la transmisión, esto es antes del 24 de marzo de 1976. Vamos más allá. Muere Perón en 1974 y asume su esposa Isabelita. Acá también podemos ver un punto de inflexión en el tema, porque hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder impresionante en el que evidentemente alguien tiene que agarrar, y ahora Isabelita va a ser la que va a combatir a la subversión a muerte. Así como el peronismo, mejor dicho, como Juan Domingo Perón, con decretos, con las Fuerzas Armadas, con lo que sea, con el Ministerio de Educación, si se quiere, con la Secretaría, pidió combatir a la subversión, esta tarea la va a continuar Isabelita. El 5 de febrero de 1975 comienza oficialmente el operativo Independencia. ¿Qué decía ese decreto del 5 de febrero de 1975? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué decía el 5 de febrero? El decreto que lanzó Isabelita el 5 de febrero de 1975. Decía que el gobierno nacional va a luchar contra la subversión, va a aniquilar a los elementos subversivos, porque dice exactamente así: aniquilar a los elementos subversivos en el norte del país, que es donde estaban radicados, que era en Tucumán. Recuerden los que les dije al principio, mirando un poco al ideal cubano, por así decirlo, el nuevo ideal cubano, ahora van a empezar a hacer la guerra de otra forma. Las zonas rurales, como bien les mencioné, los escritos del Che Guevara eran fundamentales, y es por eso que se fueron a Tucumán. Además, en Tucumán se declaró la independencia en 1816. Entonces, acá, como dicen sus líderes, Santucho o Firmenich, dicen: bueno, estamos en Tucumán, esta es la cuna de la independencia, nosotros queremos lograr la segunda independencia. Y eso está bien expresado por esos propios líderes en la propia revista de Ler, que era La Estrella Roja. Eso está todo digitalizado también. Acércate más, sí me ven mejor. Pero bueno, ¿por dónde estaba? Ah, sí, por el decreto del 5 de febrero, solamente en Tucumán, ¿sí? De hecho, Isabelita, a mitad de año, que se las toma, da un discurso diciendo: el gobierno trabaja sin cesar por erradicar del territorio nacional a todo aquello que signifique subversión. Y no estoy diciendo una frase aproximada, estoy dando una frase exacta que dio Isabelita, ¿sí? Es decir, ya tenemos en claro que esto no comenzó en 1976, pero les voy a seguir hablando del tema. En octubre de ese mismo año ocurrió uno de los mayores atentados del terrorismo subversivo de montoneros en Monte 29, en Formosa, en donde murió, bueno, el ya conocido patriota, que en paz descanse y se merece todo nuestro respeto, Hermindo Luna, que tenía 21 años y dijo la famosa frase: acá no se rinde nadie, mierda, y le dieron 2 balazos en el abdomen, con los cuales lamentablemente murió. Un ataque muy cobarde, pero ese ataque le hizo saber al pueblo argentino que no estaban en una joda. Así también se le hizo saber a las autoridades. ¿Y qué pasó después de ese hecho? El decreto ya no era únicamente por la provincia de Tucumán, ahora se iba a aniquilar a todos los elementos subversivos en todo el territorio del país. Dice explícitamente, y uno de los firmantes de ese decreto es el abuelo de Santiago Cafiero. Así que Santiago Cafiero, que no se haga el estúpido diciendo nunca más, y eso porque su abuelo firmó ese decreto de aniquilamiento. Y está la firma, está la foto, está la firma abajo del todo, junto a Luder también. Así que
Esos son datos que podemos ver. Está Cafiero, ¿no?, que fue la mano derecha de Perón. Pero bueno, esto es para que se lo digan al kirchnerista que tanto le chupa la pija a ese pelotudo de mierda, que es Cafiero, que es un burro, que no sabe hablar inglés y aún así habla inglés, pero bueno, ese es otro tema. Así que ya tenemos la lucha contra la subversión definida. Tenemos a un gobierno que dice vamos a luchar contra la subversión, y no es el proceso de reorganización nacional que empezó eso. Bien, se los acabo de dejar claro. No tengo la fuente, pero alguna vez escuché, y esto no es para que lo den por sentado, sino para que lo investiguen si tienen ganas. En Navidad de diciembre de 1975, la Fuerza Aérea le pide a Videla, en ese entonces jefe del ejército, que lo ascendió Isabelita, también jefe del Estado Mayor del Ejército, le van a pedir que se haga cargo de la presidencia, y le dan 3 meses a Isabelita para que se haga cargo. No se hizo cargo, y el 24 de marzo Isabelita y demás dan un paso al costado. Che, estás pisando el cable. Ahí está. Dan un paso al costado, hacen un traspaso del poder. De hecho, no hubo un solo muerto el 24 de marzo de 1976 para obtener el poder, para asumir en la primera magistratura. No hubo un solo muerto, como si hubo en el 2001. Pero bueno, son cosas que nadie se pone a razonar, nadie se pone a decir y demás. Pero bueno, lo importante es que el 24 de marzo de 1976, primero que todo, no hay un golpe de Estado como dicen muchos, hay un traspaso del poder. El gobierno nacional le da el poder a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo porque ellos no podían. Y este golpe de Estado fue pedido por todos, no fue pedido por la presidencia nada más, fue pedido también por la sociedad política, porque todos los partidos, incluido el Partido Comunista, raro, ¿no?, felicitaba a Videla por asumir la primera magistratura. La gente salía en la calle para pedir que asumiera Videla, las Fuerzas Armadas, y bueno, asume la Junta Militar, se sigue luchando contra la subversión en el norte del país, y el resto es historia conocida. Hagamos un poco de filosofía, entre comillas, ¿no?, de lo que pasó después. Para mí la peor época comienza con Alfonsín, porque a partir de Alfonsín, ese viejo choto, el falso padre de la democracia, empieza la decadencia en Argentina. Se empieza a oficializar esta mentira, aparecen héroes como Aldo Rico, que dicho sea de paso, lo fui a entrevistar el lunes pasado, si querés ver la entrevista está ahí, y siguen con el problema de la subversión, pero ahora el Poder Ejecutivo estaba del lado de la subversión, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos con eso. De hecho, se están enjuiciando los militares con un código que es el Estatuto de Roma, incorporado en el 2008, que dice que cometieron delitos de lesa humanidad. Hay dos cosas que me gustaría resaltar de eso. Primero que todo, es anticonstitucional. Esto lo puede explicar muy bien Victoria Villarroel. De hecho, Victoria Villarroel me lo explicó a mí. ¿Por qué es anticonstitucional? No podemos juzgar de ninguna manera, con ningún instrumento jurídico, en el 2001 por algo que, por dar una fecha, ¿no?, por algo que ocurrió años antes. O sea, la legislación antes era otra. Es imposible que uno sepa si va a cambiar la legislación o no. Y los están enjuiciando por eso. Así que eso es anticonstitucional. Segundo, al margen de que es anticonstitucional, ese mismo Estatuto de Roma, en el mismo artículo que dice que el gobierno puede cometer delitos de lesa humanidad, también dice que los grupos paramilitares pueden cometer delitos de lesa humanidad. ¿Quiénes eran paramilitares? Montoneros, SERP y demás. ¿Conocen a algún montonero que haya sido enjuiciado? No. Al contrario, se ha hecho un plan sistemático, es verdad, se ha hecho un plan sistemático, pero para contribuir a la mentira nacional que implican estos pañuelos blancos que están pintados, que implica un gran negocio por detrás de los derechos humanos, claramente porque alguien gana con eso. Pero bueno, es algo que respecto a todo lo que les conté, tenemos que empezar a hacer fuerza, ¿sí? Por eso vine acá, donde estaban los pañuelos blancos, donde está enfrente la maldita intendencia, que las intendencias, no importa de qué lado estés, siempre van a hacerle homenajes a los terroristas. De hecho, los terroristas después asumen cargos en el gobierno nacional, como pues el caso de Tayana. Podemos dar otro caso también de los hijos de ellos, como es Guado de Pedro. Guado de Pedro no es una pobre persona que sufrió la desaparición de su madre, que era una carmelita descalza que luchaba por su patria. La madre asesinó a Paula Lambruschini, adolescente de 15 años, grábenselo en la cabeza. Hay una resolución judicial de 150 páginas en donde se comprueba que Lucila Adela Révola, la madre de Guado de Pedro, asesinó a Paula Lambruschini junto a otras personas, ¿no?, una maestra de 80 y algo de años, porque en un atentado importaba eso.
Victoria Villarroel también ha defendido a víctimas de la subversión. Ha defendido a las víctimas de la subversión. Vamos para allá ahora. Aunque Victoria Villarroel no diga yo defiendo a las víctimas de la subversión, sino del terrorismo, sabemos que era del terrorismo subversivo. Por lo tanto, hay un trabajo que nos compete a todos, y ese trabajo es cultural. No podemos dejar esta mierda acá, que la estoy pisando, no podemos dejar que nos sigan lavando el cerebro, no podemos dejar que le sigan lavando el cerebro a los chicos. Claudia, que está con el celular, trabaja en un colegio, y me ha contado, como seguramente les ha pasado a todos ustedes, de los cuales son testigos, que están adoctrinando a los chicos. Están adoctrinando a los chicos con material poco ético. Les dice que, no sé, habían personas que pensaban distinto y los militares enojados los iban a buscar. Cuentos infantiles. Tenemos que acabar con la mentira. Tenemos que erradicar esta gran mentira del terrorismo subversivo, que si bien gracias a Dios perdieron en las armas, ganaron la batalla cultural. Así que esa es una tarea que nos compete a todos. ¿Algún comentario, Clau, para leer? ¿Quién? ¿Tipito enojado? ¿Qué dijo algo? Ah, un genio. Bueno, un saludo a Tipito enojado. Yo hice un vivo con Tipito enojado en su momento. Así que bueno, lo podemos. ¿Habla más alto, qué? Sí, es verdad. La muerte A ver, todas las muertes son sistemáticas en Montoneros. No es que ven dice, bueno, vamos a matar a este y eso. No, lo decidían con sus propios órganos. De hecho, a Rucci lo habían condenado a muerte en mayo y murió en septiembre. ¿Ven? Así funciona la inteligencia de Montoneros. ¿Otro comentario? ¿Cómo? ¿Habla más alto? Es verdad. Bueno, ese comentario que leyó Claudia, que seguramente no están escuchando, decía Perón echó de la Plaza de Mayo y le dijo a los montoneros y les dijo mocosos sin verbe. Es verdad, es como lo dije yo recién hace un rato. Es una evidencia. ¿Cómo? Preguntan dónde estás. En San Vicente, estoy en la plaza principal de San Vicente. Allá está la Intendencia de San Vicente, la cual, bueno, contribuye a toda esta gran mentira también, pero bueno, eso es típico de todas las intendencias, no solamente acá en San Vicente, como también de todos los gobiernos provinciales. No hay un solo poder político, ya sea municipal, provincial o nacional, que haya hecho eco de las víctimas de la subversión. Podríamos decir que Macri a fines de su mandato, pero justamente a fines, o sea, cuando ya estaba por perder las elecciones y sabía que iba a perder, acordándose de los hechos de Monte 29, pero no vale nada si no es algo sistemático, porque hay militares que no pueden estar presos, porque sin condena no se puede estar preso. Y también cómo actúa la justicia. Supuestamente el coronel Patti cometió torturas y no hay pruebas de eso. Sin embargo, una supuesta víctima dice, le dice al juez, es el coronel Patti porque me acuerdo de su voz. Y por esa prueba lo meten preso y después lo obligan a declarar en camilla. Una locura. ¿Otro comentario? Los desaparecidos evidentemente existieron porque fue un método de combatir a la subversión. Aunque cabe destacar que desaparecidos también, esa forma de luchar también era de los guerrilleros. Vení. Era de los guerrilleros. De hecho, muchos montoneros desaparecían a los propios montoneros para después echarle la culpa a las Fuerzas Armadas. Pero eso también lo cuenta muy bien. Que fueron 30.000, ni siquiera lo mencioné porque es más que obvio. A ver, ¿cuántas fuentes tenemos para demostrar que no fueron 30.000? ¿Cuántas fuentes tenemos? Tenemos el nunca más, a la CONADEP, al discurso, o al testimonio, mejor dicho, de la Braña, ex líder montonero, que dice, no fueron 30.000, pero tuvimos que agrandar la cifra para que nos den una ayuda internacional. ¿Por qué? Porque no era considerado un genocidio, por eso. Así que inflaron las cifras justamente para contribuir a este negocio de los derechos humanos, que dicho sea de paso, para mí no existen los derechos humanos. El hombre viene al mundo con derechos naturales. Y esos derechos naturales son los que después te dicen que son derechos humanos. No existen y no tiene por qué haber una legislación al respecto. ¿Otro comentario? Jorge dice, gracias por tu aporte a nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jorge, por el apoyo y por la difusión que le dan a esto. ¿Cuántas personas son? Ahora 19. ¿19? Perdón, 19.000. Acá dice, todo esto
¿Cómo se llama? Johnny Mel. Bueno, Johnny Mel, te cuento cómo fue la noche de los lápices. Esa es otra gran mentira, es otro de los grandes mitos. Partamos por lo principal, por la base principal. La noche de los lápices supuestamente fue un acto producido por el gobierno militar. Ahí ya tenemos algo que no encuadra, porque la lucha por el boleto estudiantil fue en 1975 y la noche de los lápices supuestamente no fue en 1976. Ahí ya hay algo que no encuadra. Ahí ya nos tiene que surgir la duda. ¿Pasa algo acá que bueno, que nos están diciendo que hubo una noche de los lápices? Ahora, al margen de eso, tampoco estamos hablando de víctimas que son nenes de pecho. No estamos hablando. Pablo Díaz y los hermanos Falcones dieron sus testimonios en distintos medios diciendo que les molesta que digan que son víctimas, porque para ellos no fueron víctimas. Para ellos fueron combatientes, para ellos fueron revolucionarios, y cuando les dicen víctimas se reenojan. Y si bien no coincido con ellos y nunca voy a estar del lado de un asesino, por lo menos tienen la gentileza de decir las cosas como fueron. A ver, ¿qué fuente podemos demostrar para decir que Pablo Díaz no fue un nene de pecho? Bueno, tenemos el testimonio de él en un libro de otro criminal llamado Santucho, otro de los criminales subversivos, en donde Pablo Díaz afirma que realizaba una militancia terrorista. Es decir, ¿eso es una persona que piensa distinto y que por eso la fueron a buscar? Podemos discutir las formas y todo, pero no podemos negar quién carajo era Pablo Díaz. Los hermanos Falcone. ¿Con qué fuente podemos demostrar que los hermanos Falcone eran terroristas? O no, bueno, ellos no se llaman terroristas, se llaman revolucionarios, pero ¿con qué podemos demostrar eso? Bueno, tenemos el testimonio del hermano Falcone, o sea, el hombre de esos dos, porque está Claudia Falcone y está el otro hermano, no me acuerdo cómo se llama, que en una nota, en 1998 creo, en junio de 1998, que de hecho esa nota está transcripta, por así decirlo, en un libro de Viviana Gorbato, dicen que no eran nenes de pecho y que les molesta que dijeran eso, eran revolucionarios y que por eso los fueron a buscar. Por eso, si bien no están de acuerdo con las Fuerzas Armadas, tampoco está de acuerdo con el común denominador que dice que fueron víctimas, porque no fueron víctimas, fueron revolucionarios para ellos. Eso me parece que queda más que claro. Al margen de que cuando fueron a la casa de Claudia Falcone, la policía de Buenos Aires, la policía federal, encontró un arsenal de armas. Así que ahí ya tenemos otro indicio, y eso está todo documentado con diarios periodísticos de ese día. Lo pueden buscar si quieren. Así que bueno, ¿algún otro comentario? Espero que te haya quedado claro. ¿Algún otro comentario? Al final, ¿cómo fue la noche de los lápices? Eso, un relato que inventaron, como de tantos otros que han inventado a lo largo de este tiempo. O sea, que no se metieron en los colegios y mataron a los chicos que estaban ahí. No, eso es una gran mentira. Y no hay forma de demostrarlo. Podemos decir que se metieron en los colegios, sí, pero no en la noche de los lápices y específicamente para hacer eso, ¿sí? De hecho, a ver, es verdad que existía lo más parecido a un estado de sitio, porque a tal hora en la calle era conveniente no estar. Sin embargo, la amenaza real existía. En el 2020 y 2021, Alberto Fernández inauguró algo mucho peor, porque la policía ha robado autos, que esto no es culpa de la policía, tampoco es culpa de quien da las órdenes inconstitucionales. Y eso es peor que un estado de sitio, te diría, porque ni siquiera fue declarado por el Congreso. ¿Otro? ¿No hubo tortura? ¿Torturas? Sí. Estaba dentro de los métodos que daba a conocer Estados Unidos con el Plan Cóndor. Torturas, tortura hubo, pero siempre con un fin en específico, que es evitar los atentados. Hay un protagonista, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, que seguramente ustedes lo conocen, se llama Vicente Massot, que es el padre de Massot, el Colorado, que dice que la tortura está bien en ciertos casos. ¿Por qué? Porque vos no podés arriesgarte si hay una persona que tiene información de algo, cuando hay en peligro 30 personas que pueden morir por un atentado. Cuando hay en peligro 30 personas, hay que utilizar hasta las últimas herramientas para que esa persona hable y se pueda evitar esa tragedia de 30 personas. Así que sí, tortura hubo. Como también hubo tortura por parte de Montoneros, SERP, entre otras cuestiones. ¿Otra? Pablo Díaz terminó entregando a su gente. Totalmente, terminó entregando a su gente. Cuando vio
que en los derechos humanos había un gran negocio, empezó a entregar a su gente también. Ojo, no estoy hablando de los 80 o de los 70, estoy hablando de los 90, porque ahí él empezó con el relato. Es verdad, Pablo Díaz entregó a su gente en los 70 para salvarse, que de hecho por eso está vivo. Pero bueno, cuestiones, errores de cálculo podrían decir algunos. ¿Otro comentario? Hola, welcome. Hola, ¿cómo estás? ¿Welcome de Peronia se unió? Bueno, hola, Welcome de Peronia. ¿Cómo se llamaba? Charlie, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo te llamabas, Charlie, pero gracias por estar acá, en el vivo. ¿Algún otro comentario? Bueno, acá dice... bueno, acá hay comentario que me leyó Clau, se los repito porque Clau está lejos y bueno, dice... ¿Cómo era? Ah, sí, en el colegio nunca me hablaron de Firmenich y tampoco Santucho, y en el colegio me tuve que fumar la serie de Algo Habrán Hecho. Bueno, esas son las cosas que tiene nuestra educación, esas son las cosas que tiene la educación argentina. La educación es uno de los medios para adoctrinar. Y es por eso que si vos a alguien de 4 años le venís diciendo son 30.000, no cuestiones, son 30.000, Firmenich es un héroe, Santucho es un héroe, ay, pobres chicos, las Fuerzas Armadas son malas, hay que matar a las Fuerzas Armadas, son malas, tienen que ir presos todos. Y obviamente cuando cumpla 18, ¿qué va a pensar esa persona con todo lo que le inculcaron? La educación es un medio de adoctrinamiento. Y como he dicho en otra transmisión, que lo he demostrado con la debida documentación, este adoctrinamiento comienza con la creación del Ministerio de Educación durante el gobierno peronista. Así que ahí ya tenemos el punto de inicio. Si quieren, si les interesa el tema, pueden entrar a mi canal de YouTube y buscar el vivo que hice sobre el adoctrinamiento peronista. ¿Otro comentario? Las escuelas de las Américas introdujeron a militares en el West Point que Sí. eran entrenados por franceses. Bueno, acá me dicen que las escuelas militares fueron entrenadas en el West Point, que eran franceses. Sí, es verdad. West Point, que bueno, dicho sea de paso, acá durante el gobierno de Ilía, que eso se dio durante el gobierno de Ilía, adhirió lo que se llama doctrina de la seguridad nacional Juan Carlos Onganía. Él adhirió esa doctrina. De hecho, ya Juan Carlos Onganía decía, viendo que había un Ilía que no era alguien que tomara acciones enérgicas contra la subversión, decía, nosotros obedecemos al presidente porque es nuestro jefe, pero nuestro límite es la Constitución, y si no se cumple con la Constitución, nosotros vamos a accionar. Amenazaba con un golpe de Estado que después se dio. Pero bueno, eso finalmente pasó. ¿Otro comentario? Y en cuanto a tortura me refiero. La escuela francesa, en cuanto a tortura. ¿Cómo? En cuanto a torturas, ¿En cuanto a tortura qué? que se refería a las escuelas de las Américas en cuanto a tortura. Ah, sí. Bueno, ahí me leyó bien la pregunta. Pasa que estamos un poco lejos y a veces es difícil escucharlo. Sí, ahí se enseñaban los métodos de tortura. Ahí se enseñaban los métodos de tortura. Te decían, bueno, vas a agarrar esto, agarrar el otro y con esto lo vas a hacer hablar. Y algunos montoneros, algunos guerrilleros, algunos terroristas, vamos a llamar por lo que realmente son, no dijeron nada y murieron siendo torturados por no hablar. Es más, algunos incluso se tomaban una pastilla para suicidarse porque ya consideraban que perdieron la batalla. Vemos ahí otra vez el pañuelo choto pañuelo de mierda, que cuando venga un gobierno serio en la intendencia, estos pañuelos son pintados porque no son héroes, no son víctimas, son terroristas. Sigamos. ¿No hay más comentarios? Bueno, ya ¿cuánto estuvimos? 1 hora, así que... Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vivo. Fue un gran éxito, pero gracias a que todos ustedes me apoyaron. Reitero mi agradecimiento a Clau, que está detrás de la cámara. Ah, pará, Clau, ¿vos tenés alguna pregunta? Bueno, perfecto. Y bueno, nos estaremos viendo... Bueno, este vivo fue extraordinario por la fecha del 24 de marzo. Siempre que hay fechas específicas, no importa si no es lunes, yo voy a hacer el vivo igual. Pero bueno, este lunes, tranquilos, va a haber un vivo y puede ser que invite a una persona conocida. Puede ser. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este vivo y nos estaremos viendo en la próxima. Voy a hacer como que tapo la cámara. Ahí tapé.